continuación, explicaciones sobre diseño conceptual de procesos de separación sobre un diagrama o un mapa de curvas de residuo. Algunos conceptos básicos en columnas de separación. Hay que trazar las denominadas líneas de operación. Y recordamos que en una columna de etapas, por etapas, la línea de rectificación tiene esta forma. R es la razón de reflujo, X sub D es la composición del destilado y X sub N es el valor de la composición del líquido en una etapa N, y la ecuación permite calcular el Y de la etapa siguiente, N más 1. En una columna continua empacada se demuestra que la línea de operación está dada por esta ecuación. La rapidez de cambio o el cambio de composición en X con respecto a la altura del empaque dado por X menos R más 1 sobre R, que es la razón de reflujo, por Y, multiplicado por X sub D sobre R. X sub D definitivamente es el X sub 0, o sea, el X en el tope de la columna. Si las anteriores ecuaciones se evalúan para un R infinito, para una columna continua o empacada, la ecuación de la línea de operación se reduce a esta ecuación, que es de la misma forma de la ecuación de Rayleigh para construir una curva de residuo. Y si para la ecuación de la línea de operación en una columna por etapas se evalúa para un reflujo infinito, nos da que el Y sub N más 1 es igual a X sub N. Y es más ilustrativa la explicación que sigue si observamos que la línea de operación para una columna continua tiene una ecuación igual a la ecuación de Rayleigh. Una propiedad más sobre las curvas de residuo. Los perfiles de composición en una columna de destilación continua empacada con un solo alimento a reflujo total están restringidos a encontrarse en las regiones de destilación definidas por la frontera de destilación simples. En el caso de columnas de etapas de equilibrio, la frontera de destilación lineales. Eso quiere decir que las curvas de residuo lo que describen es el perfil de variación de la composición del líquido en un proceso de destilación, ya sea continua o por etapas. Otro concepto para la explicación es el de la regla de las palancas. Aquí se tiene una columna de destilación simple con su alimento y su correspondiente composición, su destilado y su correspondiente composición, y su producto de fondo con su correspondiente composición. Los balances de componentes están expresados en esta primera ecuación y un balance global por esta ecuación. Si se hace una combinación de este par de ecuaciones, se puede llegar a reorganizar una ecuación con esta forma. Esto es lo que se compara con la regla de las palancas. Este es el brazo y esta es la distancia. Brazo por distancia es igual a brazo por distancia. Quiere decir flujo destilado por la distancia que hay desde la concentración del destilado hasta el alimento,
es igual al flujo de fondo, son los dos productos destilado y fondo, es igual a la distancia que hay desde el alimento hasta el producto de fondo. Brazo por distancia igual a brazo por distancia es la conocida regla de las palancas en física. Si la regla de las palancas se analiza o se muestra dentro de un diagrama ternario, lo que dice la regla de las palancas es que los tres puntos, producto destilado, producto de fondo y alimento, se alinean, es decir, son colineales, quedan contenidos en una misma línea. Aquí destilado por la distancia con respecto al alimento, x sub d menos x sub f, es igual a fondo, flujo B, multiplicado por la distancia que hay de fondo a alimento. Entonces aquí el concepto es ese, sobre un mapa de curvas de residuos, tres puntos alineados se pueden considerar, dependiendo de dónde están localizados, como que uno es el producto de tope, el otro extremo es el producto de fondo, y en la línea, en medio de esos dos puntos, se ubica el punto que representa el alimento de una columna de destilación. El otro concepto base para las explicaciones que siguen es mostrar que la regla de las palancas también se demuestra que se cumple en un proceso de mezclado. Si aquí tenemos dos corrientes que se mezclan, y para conllevar la explicación que una sea de un flujo D con una composición X sub D y la otra sea con un flujo B y una composición X sub B, el recogido como salida será una mezcla con un flujo F y una composición X sub F. Y nuevamente aquí no se muestran, pero sí se hacen los balances, balance global y los balances de componentes. Se pueden combinar dichas ecuaciones y demostrar que en un proceso de mezclado se cumple la regla de las palancas entre las dos corrientes que se mezclan y el resultado de la mezcla. Por lo tanto, el mismo mensaje con respecto a una destilación. Si entre D, B y F se cumple la regla de las palancas, en una representación geométrica, esos tres puntos son colineales, en donde los extremos son D y B, o sea, las dos corrientes que se mezclan, y el resultado de dicha mezcla será un punto dentro de la línea que une a esos dos extremos. Este mapa de curvas de residuo muestra la explicación anterior. Consideremos esta curva de residuo que está en medio de las otras dos. Ubiquemos un punto de esa curva de residuo, de este que está arriba, y ubiquemos otro punto de la misma curva de residuo, de tal manera que si esta curva de residuo representa los perfiles de composición en una destilación continua o por etapas, este punto representa un producto, este punto representa un producto, y un punto al interior de la línea que une a esos dos extremos corresponderá al alimento de dicha columna, que en este caso es este. En este diagrama lo que se está es repitiendo la explicación. Dice ahora, si consideramos esta
curva como la representativa de otra destilación, y este es un punto de la curva y este es otro punto de la curva, entonces estos son los productos de la destilación y un punto al interior de la línea que los une es el que representará al alimento de dicha destilación. Y lo mismo se repite con respecto a esta curva de residuos. El título de esta diapositiva dice diseño conceptual de un proceso de destilación para una mezcla anisotrópica, mezcla de nitrógeno, argón y oxígeno. Mapa de curva de residuos elaborado a 1.31 bares, mostrando aquí varias curvas de residuos. Entonces, si consideramos, por ejemplo, esta curva de residuos, la última que está a la derecha, y localizamos un punto sobre esa curva, que es este, y otro punto sobre la curva, que sería el punto A y E representan los extremos, los productos de una destilación, cuyas composiciones cambian como lo describe esta curva de residuos. Y un punto dentro de la línea que une a esos dos extremos que representan dos productos corresponde al alimento de dicha columna. En este caso se está mostrando que sea este. Entonces, la línea AE, como une dos puntos de una misma curva de residuos, representa un proceso de destilación. La línea E representa una columna de destilación en donde A es un producto, E es otro producto y F representa el alimento. Si ahora se considera una curva de residuo que venga por aquí, que no se ve, que venga por aquí, continúe más o menos con este perfil y llegue hasta acá, porque este es el extremo donde ella va a llegar. Y ahora tomamos un punto sobre esa curva de residuo aquí y otro punto sobre esa misma curva de residuo aquí, pasando por este mismo punto. Entonces, esta línea CD representa otra destilación, otra columna de destilación, donde C es un producto, D es un producto y F es el alimento. Este diagrama, mapa de curva de residuo para una mezcla nitrógeno, argón, oxígeno, ha servido de instrumento para hacer un diseño conceptual de cómo hacer la separación de cada uno de estos elementos. Porque con la primera columna, la columna representada por la línea E, un producto que se obtiene es nitrógeno. Y este producto es como queda aquí sobre la línea entre los extremos argón y oxígeno. Este punto es una mezcla entre esos dos elementos. Entonces podemos considerar la destilación entre B y C, o sea, entre argón y oxígeno, porque esa mezcla no es azeotrópica en otra columna de destilación. Ok, esto es una columna de destilación y este lado viene siendo otra columna de destilación. Además, esta línea representa una columna de destilación en donde un producto es C, otro producto es D, y D es una mezcla de nitrógeno y argón. Si este alimento se carga a una siguiente columna,
se obtiene nitrógeno y argón. Repitiendo, en una primera columna, AE, se obtiene el componente nitrógeno y una mezcla de oxígeno y argón. Y en una segunda columna se alimenta esta mezcla y se obtiene argón y oxígeno. Otra forma, en una primera columna de destilación se obtiene oxígeno y una mezcla de nitrógeno y argón. Y en una segunda columna de destilación se alimenta esta mezcla y se obtiene nitrógeno y argón. De tal manera que se ve lo que se ha dicho, que la razón de estudiar una curva de residuos, un mapa de curva de residuos, es porque sobre ellos podemos hacer diseños conceptuales de los procedimientos con los cuales posiblemente podemos hacer separaciones de mezclas de 3 componentes. La explicación que se hizo anteriormente es la que corresponde a una secuencia directa entre las 2 columnas. En el diagrama anterior se dice que la línea AE representa una columna de destilación, es esta, donde un producto es A, que es nitrógeno. Otro producto es una mezcla de argón y oxígeno. Y la línea que une a con E contiene el punto que representa el alimento, que es este, los 3 componentes. Ese punto E se carga a una segunda columna de destilación y los extremos son argón y oxígeno, de tal manera que sobre el mapa de curva de residuos se ha hecho un diseño conceptual de la separación de esa mezcla y ha resultado en una secuencia de 2 columnas en forma directa. Y la línea CD representa esta columna. C es el oxígeno y D es la mezcla de nitrógeno y argón. Un punto en medio de la línea que une a esos C y D representa la mezcla de alimentos, que es esta. Punto D es una mezcla de nitrógeno y argón, que como no es azeotópica, se destila en una columna simple. Y los productos son nitrógeno y argón, o sea que el lado, ese lado del triángulo, los extremos son los productos, nitrógeno y argón, y el punto que está en medio de la línea es el alimento, que es este punto. En esta presentación se utiliza el mapa de curva de residuos de la mezcla metanol, etanol, propanol para hacer un diseño conceptual de un proceso para separar los componentes de esta mezcla. Al construir el mapa de curvas de residuos y observar las curvas, concluimos que la mezcla no es azeotrópica. Mostramos un buen número de curvas de residuos y vemos la localización de cada uno de los estados estacionarios, que en estos son únicamente los componentes en estado puro. Entonces, si tenemos una mezcla de esos 3 componentes que estará representada en este punto, eso que quiere decir F1, una mezcla de los 3, metanol, etanol, propanol, y construimos una línea que una 2 puntos de una curva de residuo que sería más o menos como esta. Esta línea representa una columna de destilación porque en una columna de destilación entre
los productos y el alimento, existe una colinealidad. Son 3 puntos sobre la misma línea. Ok, en esta columna los extremos son los productos que se obtienen y el uno es metanol. El otro estará representado en este otro extremo y como se encuentra sobre este lado, es una mezcla de etanol y propanol. Como etanol y propanol no son azeótropos, la destilación simple me permite obtener etanol por un lado y propanol por otro lado. Ese par de líneas verdes que están dibujadas allí es diagramáticamente cómo se ha utilizado el mapa de curva de residuos para plantear una secuencia de 2 columnas simples con las cuales separar los 3 componentes en estados puros. Otro ejemplo similar. Aquí se tiene el mapa de curva de residuos para la mezcla metanol, etanol, propanol. Y se quiere, según resulte dicho mapa, hacer un diseño conceptual de el proceso de columnas, de secuencia de columnas, proceso de separación, que me permita separar dichos componentes. El mapa de curva de residuos nuevamente me dice que no hay estados azeotrópicos, que los estados estacionarios únicamente son la de los estados puros. Aquí ya leo lo que se ha aprendido sobre curvas de residuos, comienza en el nodo inestable y termina en el nodo estable. F1 es la mezcla original que contiene a los 3 y que yo quiero separar cada uno de ellos. Trazo una línea sobre una misma curva de residuos, que sería la curva que venga aquí muy tangencial, sigue hasta allá, pero se regresa y viene hasta acá. Entonces, esos 2 puntos localizados sobre una misma curva de residuos, en línea con el punto que localiza el alimento, representan una columna de destilación, en donde el punto F1 es el alimento, este extremo es un producto, en este caso será el propanol, y este es el otro producto, que en este caso es una mezcla entre etanol y metanol. Como la mezcla metanol-etanol no es azeotrópica, queda expedito la separación en otra columna de destilación, en donde se obtenga etanol y metanol como productos de fondo y tope. Aquí se muestra sobre el mapa de curva de residuos una construcción conceptual que la podríamos plasmar en un diagrama de flujo. En una primera columna se obtiene el más pesado, propanol, y se obtiene por tope una mezcla de los componentes más livianos. Entonces, esto se obtiene por tope. Este alimento a otra columna da un producto de etanol por fondo y un producto de tope metanol. ¿Qué clase de secuencia hemos conceptualizado aquí? Una secuencia indirecta. En la primera columna se remueve el más pesado y en la segunda columna se remueven los otros 2. En este caso, se quiere tocar una mezcla etanoacetona, que al estudiarla la podemos leer aquí sobre este lado, donde un extremo es etano y otro es acetona. El modelo nos predice un estado azeotrópico homogéneo. Si estudiamos si ese estado azeotrópico es sensible a la presión,
encontramos que no, o no se quiere valerse de esa propiedad, si es que sí, sino que se quiere valerse de la otra opción, que es añadir un entrainer. Se escoge benceno y se construye ahora el diagrama para la mezcla ternaria hectano-acetona-benceno. Y el mapa de curvas de residuos nos muestra estos perfiles. El nodo inestable es el estado azeotrópico entre hectano y acetona. De allí nacen las curvas y llegan hasta el nodo estable hectano. Acetona y benceno, entonces, en este sistema son nodos metaestables, nodos de silla o nodos saddle en inglés. A continuación viene la explicación de el uso del mapa de curvas de residuos como recurso para diseñar conceptualmente un proceso de separación de hectano y acetona, aun cuando esa mezcla sea azeotrópica. Este punto azul que está aquí está la leyenda, dice, supongamos que lo que se tiene es una mezcla 30% de acetona, 70% de hectano. Si yo alimento esta mezcla a una columna de destilación simple, voy a obtener hectano puro y voy a obtener una mezcla de hectano-acetona a una composición azeotrópica. En una columna simple no es posible obtener acetona 100% pura o de alta pureza. Por eso se utiliza el recurso de añadir una sustancia, un entrainer. Este diagrama ahora le agrega al anterior esta línea. Esta línea representa un proceso de mezclado entre esta mezcla alimento de acetona y etano y este benceno. Como se explicó que en un proceso de mezclado entre las dos corrientes que se mezclan y el resultado de la mezcla existe una colinealidad, el resultado de mezclar esta mezcla de acetona y etano con este benceno será una mezcla con un contenido de los tres, y la representación de la composición de esa mezcla que contiene a los tres es ahora en el interior del triángulo. Lo que dice aquí, la mezcla que resulta. Entonces yo voy a considerar que esta es la mezcla que está en una columna que yo voy a alimentar a una columna de destilación. Repitiendo, esta línea que estoy señalando representa el mezclado de, a su vez, la mezcla que está representada en este punto, que es hectano-acetona y benceno. Y el resultado es un punto en medio de la línea que une esos dos extremos, que aquí se considera que sea este. Ahora se consideran dos puntos, este y este, que pasen por una misma curva de residuo que yo me lo voy a imaginar que sale de aquí, pareciera que fuera a llegar a cetonas, es muy tangencial a este lado, pareciera que fuera a llegar a benceno porque es un nodo metaestable, pero ella va a terminar en heptano. Entonces, trazo esta línea en dos puntos de una misma curva de residuo, y esos dos puntos extremos representan los productos de una columna de destilación
Y el punto al interior de dicha línea representa el alimento. En esta columna de destilación se obtiene uno de los componentes de la mezcla binaria acetrópica, que es el etano, y otro producto que es una mezcla de acetona con benceno. Como acetona y benceno, el modelo nos dice que no es azeotrópico. Esta mezcla se puede alimentar a una segunda columna de destilación que, representada en una línea, sería el lado este del triángulo. Los extremos son los productos y este punto es el alimento. De modo que los productos, uno es acetona por tope y benceno por fondo. Entonces, el mapa de curva de residuo de la mezcla etano-acetona utilizando como entrainer benceno nos ha permitido hacer un diseño conceptual de un proceso de separación de dos columnas para obtener los componentes de la mezcla acetrópica binaria con altas purezas, que son etano y acetona. Esta es la línea de mezclado. Y esta es una línea que representa una primera columna. Esta mezcla que se obtiene como producto de tope de esa columna 1 se alimenta a una columna que aquí se le llama columna 2 y que aquí se alcanza a ver superpuesto una línea de color verde que representa dicha columna. Tres puntos en línea representan una columna de destilación, los extremos son los productos y el intermedio es el alimento. ¿Cuáles son los productos de esta columna 2? Acetona, por su menor temperatura de ebullición, producto de tope, ya voy. Y benceno por su mayor temperatura de ebullición, producto de fondo. Este benceno es el entrainer. Si se recupera en la columna 2, se debe reutilizar mezclándolo con el alimento para generar la mezcla que se alimenta la columna 1 y hacer un proceso continuo de mezclado, dos columnas de destilación y así sucesivamente. Y aquí está el diseño conceptual desarrollado sobre el mapa de curvas de residuos, mostrado ahora en un diagrama de flujo. Aquí está la mezcla acetona-etano, se alimenta a una primera columna. La mezcla acetona-etano se mezcla con benceno. Esa es la mezcla, alimenta la columna 1. Se obtiene etano por fondo porque etano es el componente de mayor temperatura de ebullición. Por tope se obtiene una mezcla de acetona con benceno. Esa mezcla no es azeotrópica, se destila en una columna simple, que es la número 2. Se obtiene acetona por tope porque es el de menor temperatura de ebullición. Por fondo se obtiene benceno y como benceno es el entrainer, se recircula para reutilizarlo y así hacer un proceso continuo de separación. La mezcla etano-acetona, aun cuando es azeotrópica, mediante este diseño de un proceso de separación, ha sido posible separar los componentes etano y acetona con altas purezas con la ayuda de un entrainer, en este caso el benceno. Como se ve en el diagrama,
Esta es una azeotropía homogénea y el proceso de separación es de destilación homogénea. Este es otro ejemplo similar al anterior de el uso del mapa de curvas de residuos para hacer un diseño conceptual de separación de una mezcla metanol-tolueno utilizando como agente entrainer butirato de metilo. El mapa de curvas de residuos nos muestra aquí que entre metanol y tolueno existe un azeótropo homogéneo de mínima temperatura de ebullición. En este extremo del triángulo se localiza el butirato de metilo, que tiene una temperatura de ebullición de 102.65. Observar el mapa de curvas dice que el punto azeotrópico es un nodo inestable y las curvas de residuo nacen en dicho nodo, en estado azeótropo, y terminan en el estado de mayor temperatura de ebullición que corresponde al tolueno. Supongamos que se tiene una mezcla de metanol tolueno que tiene un estado azeotrópico más o menos aquí a 90% de metanol. Al utilizar butirato de metilo como entrainer, entonces una línea trazada desde este extremo hasta este punto que representa la mezcla, representa un proceso de mezclado entre este punto y este. El resultado de la mezcla será un punto localizado aquí sobre la línea que une a estos dos extremos. En este caso, se considera que, de acuerdo a los flujos y a las composiciones, este sea el punto que representa el mezclado de esta corriente con esta corriente y esta composición. Nuevamente, entonces, viendo el perfil de las curvas de residuo, nos imaginamos una curva de residuo que salga de aquí, venga por aquí, pase por aquí, y siguiendo el perfil que se está viendo en el mapa, entonces aquí se ve ya muy tangencial hasta llegar acá. De tal manera que si se miran otras curvas de residuo, en este caso sería una que sale de aquí, llega muy cerquita del etanol, sigue muy tangencial a este lado, continúa, parece que se fuera a acercar a metilbutirato, pero se devuelve tangencialmente hasta llegar acá. Entonces, vamos a trazar una línea cuyos extremos estén sobre esa misma curva de residuo y que el alimento esté dentro de esa línea que conecta esos dos extremos. Entonces, esta línea representa una columna de destilación, la número 1. Los extremos son subproductos. Uno es el tolueno, es uno de los componentes de la mezcla azeotrópica binaria. Y el otro está representado en este punto, como está localizado sobre el lado del triángulo que une a butirato de metilo con metanol. Y el modelo nos dice que entre esos dos componentes no hay azeotropía. Esta mezcla sirve de alimento a una segunda columna que al destilarla, los productos serán los extremos de la línea que se puede trazar sobre este lado, es decir, metanol y butirato de metilo. Nuevamente, ante el problema de diseñar un proceso de separación de la mezcla metanol-tolueno
a sabienda de que es una mezcla azeotrópica heterogénea, utilizando un entrainer que es butirato de metilo y haciendo una lectura analítica del mapa de curva de residuo que resulta, se hace un diseño de un proceso de separación, que en este caso es un mezclado, una columna de destilación, donde primero se obtiene tolueno, en este caso sería por fondo, porque es más pesado. Por tope, una mezcla de los otros dos componentes. Y una segunda columna de destilación, donde un producto de butirato de metilo, debido a su mayor temperatura de ebullición, se recogerá por fondo. Y metanol, que se recoge por tope. Nuevamente, como metilbutirato es el entrainer, se recupera en la segunda columna, se reutiliza o se recircula para mezclarlo nuevamente con el alimento, generar la mezcla que se carga a la primera columna y de esa manera describir un proceso continuo de separación. Este es el diagrama de flujo que se puede dibujar para lo conceptualizado en el mapa de curva de residuo anterior. Aquí se tiene la mezcla metanol-tolueno, que es la mezcla binaria azeotrópica. Se utiliza un entrainer, que es butirato de metilo, en el cual se mezcla. Esa mezcla es la que se alimenta a una primera columna, donde se obtiene tolueno por su mayor temperatura como fondo, y una mezcla de metanol y butirato de metilo por tope, que sirve de alimento para en una segunda columna obtener el otro componente de la mezcla azeotrópica, que es metanol, y recuperar el entrainer, que se recircula para hacer un proceso continuo de separación.